Vamos a adentrarnos directamente en la clase 8 de este temario académico. Hoy toca analizar un plan de estudios interesantísimo, diseñado para la iniciativa Nueva Generación de Adoradores 2026, del profesor Israel Rodríguez Guzmán. Y bueno, el objetivo de este análisis es desgranar un concepto que, francamente, es la columna vertebral de todo este curso. Hablamos de la idea de que la obediencia no es simplemente una sugerencia o un extra, sino el cimiento absoluto sobre el que se debe construir cualquier forma de adoración. A lo largo de esta presentación, vamos a ver cómo toda esta teoría aterriza en la práctica y nos obliga a replantearnos qué significa realmente servir. Pero antes de meternos de lleno en los detalles del texto, tenemos que plantearnos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que sostiene de verdad el ministerio y el servicio? A ver, es facilísimo dejarse deslumbrar por la superficie, por lo que salta a la vista, pero el texto nos frena en seco y nos hace cuestionar si la estructura que soporta todo eso es sólida. Imaginemos por un momento que la adoración es un edificio enorme. ¿Sobre qué terreno estamos construyendo? Esa es, sin duda, la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Y para responderla, nos vamos a apoyar en 4 pilares clave que marca el temario. Primero, el fundamento de la adoración. Segundo, la obediencia antes que el sacrificio. Tercero, el error del rey Saúl. Y cuarto, ¿qué implica ser hacedores de la palabra? Arrancamos por el principio. La sección 1, el fundamento de la adoración. Para desmontar algunas ideas equivocadas sobre el éxito en el ministerio, vamos a fijarnos en este contraste, que es brillante. A la izquierda tenemos el ministerio visible, el talento, la música, el servicio, todas esas cosas son innegablemente importantes, ¿verdad? Son lo que se escucha y se ve en el templo. Pero a la derecha tenemos el fundamento invisible, la obediencia. Y aquí la lección del profesor Rodríguez Guzmán es tajante. El talento y la música son solo la punta del iceberg, la estructura visible. Sin ese cimiento oculto que es la obediencia, todo el ministerio se tambalea y literalmente pierde su propósito original. Y para respaldar esto, el plan de estudios nos recuerda que la verdadera adoración no va solo de lo que se hace de puertas para afuera, sino de cómo se vive en el día a día. Es un concepto súper anclado en esta enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan. Aquí el amor no se pinta como un sentimiento abstracto o romántico, ¿qué va? Se define de una forma extremadamente práctica y medible, guardando los mandamientos. Pasamos ahora a la sección 2, la obediencia antes que el sacrificio. Viajamos un momento al Antiguo Testamento para rescatar un principio histórico. El punto clave de esta parte es que a lo largo de la historia bíblica los actos externos de devoción siempre han ido por detrás de la obediencia interna. Este pasaje de Samuel es literalmente un antes y un después para entender la adoración. Nos dice sin rodeos que Dios tiene una preferencia clarísima y siempre se inclina por la obediencia antes que por la ofrenda puramente material. A ver, no es que los sacrificios fueran un trámite sin importancia, para nada. El texto reconoce que en el Antiguo Testamento tenían propósitos vitales, buscar la paz, la santificación e incluso la expiación y el perdón. Eran el núcleo de la fe en aquel momento. Pero a pesar de lo importantísimos que eran estos rituales, la lección que Dios dio a Israel fue que estos actos externos por sí solos se quedaban totalmente cortos si el corazón de la persona no estaba en una postura de obediencia real. La conclusión que sacamos de esto choca bastante con nuestra mentalidad actual. Da igual lo espectaculares que sean las intenciones o lo impresionante que suene la música. Todo pierde absolutamente su valor si nos saltamos el orden que Dios ha establecido. Tener buenas intenciones no basta. Las formas importan y tienen que ir de la mano de la obediencia. Y esto nos lleva directos a la sección 3, el error del rey Saúl. Es fascinante cómo la historia sirve de manual práctico sobre lo que no se debe hacer. El temario desmenuza el caso de Saúl, mostrando esa cuerda floja entre lo que quería hacer y lo que terminó haciendo. Al principio la intención era buena, quería agradar a Dios y tranquilizar a la gente. Hasta ahí todo correcto. Pero luego llega el fallo crítico. La impaciencia, o quizás la presión del momento, le pudo. No esperó al sacerdote, tomó las riendas del asunto y usurpó una función que sencillamente no lo tocaba. Así que, a pesar de sus supuestas buenas intenciones de ofrecer un sacrificio, el resultado final fue pura y dura desobediencia. De este tropiezo histórico, el curso extrae 3 lecciones que son oro puro. Primero, que no todo lo que tiene pinta de ser bueno agrada realmente a Dios. Segundo, vuelve a insistir en que la obediencia tiene muchísimo más peso que montar un gran espectáculo en el altar. Y tercero, lanza una advertencia muy seria. El altar jamás debe profanarse con actitudes de orgullo o arrogancia, por muy envueltas en espiritualidad que parezcan. Para contrarrestar ese show puramente externo de Saúl, la clase nos lleva al profeta Jeremías. Esta promesa nos recuerda que la verdadera obediencia no puede ser solo cumplir reglas como robots. Tiene que nacer de dentro, de la mente y del corazón. Y curiosamente, para ilustrar este deseo de que la obediencia queme por dentro, el material recomienda escuchar la canción Quiero arder por ti de Franco Figueroa.
Es una forma magnífica de unir la teoría teológica con lo que canta hoy en día un adorador. Entramos en la recta final con la sección 4, Hacedores de la Palabra. Aterrizando toda esta teoría en el día a día, el texto nos marca un mapa de 3 pasos, lógico y directo. Para poder obedecer, primero hay que tener materia prima. Así que el paso 1 es leer y estudiar la Biblia. Eso nos lleva al paso 2, llenar el corazón. Porque el Espíritu Santo nos recuerda las cosas, sí, pero si no hemos leído nada previamente, pues no habrá nada que recordar, ¿verdad? Y todo esto desemboca en el paso 3, la práctica diaria. Es el único camino hacia el crecimiento espiritual real. Santiago lo clava con esta frase. El texto subraya que leer por leer deja el trabajo a medias. Escuchar la palabra y no hacer nada al respecto es como memorizarse un libro de recetas entero y pensar que con eso ya hemos comido. Es un autoengaño tremendo. Se piensa que se avanza espiritualmente cuando, en realidad, solo se están acumulando datos. Por eso, el plan de estudios traza una línea clarísima entre 2 perfiles. Por un lado, los oidores. Gente que puede leerse la Biblia de tapa a tapa, pero como ni la entienden a fondo ni la aplican, pues se quedan estancados. Y por el otro lado, los hacedores. Su gran secreto es que usan la obediencia diaria como el catalizador que convierte toda esa enseñanza en una transformación palpable. Ya a modo de cierre, el material nos suelta un recordatorio bastante contundente. Ojo a esto. Dios no está haciendo un casting exclusivo para buscar músicos súper talentosos, ni voces preciosas que retumben en el templo, ni siquiera gente que dé el perfil de buen ministro desde fuera. Todo eso es completamente secundario. Lo principal, lo que realmente se busca, son corazones dispuestos a obedecer. Así que el gran resumen de esta lección 8 es este. Servir no puede reemplazar de ninguna manera el acto de obedecer. Amar a Dios lleva implícita la obediencia en el día a día. Leer la Biblia está muy bien, pero nunca será suficiente si no se pone en práctica. Al final, la conclusión es maravillosa. La obediencia no es una carga pesada, sino la forma más profunda y auténtica de adoración que existe. Y para terminar, el temario nos deja deberes, una tarea basada en el capítulo 15 de Juan, que nos pide reflexionar sobre 2 conceptos, permanecer en Cristo y obedecer. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿nuestra capacidad de permanecer firmes en la fe está realmente respaldada por la obediencia en las cosas pequeñas de cada día? Es una reflexión excelente para llevarnos a casa y pensar sobre qué terreno estamos construyendo.